Gloria a Jesús. Bien, buenas noches. Sean más que bendecidos y enriquecidos en el Señor. Mira al hermano que está a tu lado y dile: yo vine con los oídos grandes para escuchar. Hoy vamos a aprender bastante. Tenemos al doctor Vidal aquí. Gloria al nombre del Señor Jesús. Así es que dile al que está a tu lado: prepárate. Ahora pregúntale: ¿estás listo? Bien. Antes de entregarle al doctor Vidal, Félix Vidal, yo quiero darle la bienvenida a las visitas en esta noche, a las personas que nos acompañan. Y yo quisiera que se pusieran de pies a las personas que nos acompañan para darle un aplauso de bienvenida. Bien. Bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros. Amén. Vamos a dejar por acá al doctor Octavio Vidal y él presentará a la persona que le acompaña. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Que sea Dios usándole en gran manera. Dios les bendiga mucho. Antes de empezar le quiero presentar a María, mi esposa, que me acompaña. Dios le bendiga mucho. Un placer de verdad para nosotros estar acá con esta familia. Nos conocimos muy pequeños, ¿verdad, Kelvin? Yo un poquito más vieja, ¿verdad, Giselle? Pero estamos ahí, estamos batallando. Le damos las gracias por invitarnos. Conozco mucha gente, Juana y su familia. También está mi alumno Josué, un buen alumno, déjeme decirle, muy disciplinado, muy inteligente. Sí. Mi esposo y yo hablamos que los estudiantes que son cristianos se destacan porque la luz de Cristo está en ellos y además ellos son disciplinados. Entonces la iglesia también facilita ese proceso de ponerlo aquí a desarrollar sus talentos, y cuando llegan a la universidad llegan como con todas esas destrezas y habilidades que les son favorables, pero la luz de Cristo siempre está con ellos, alcanzándoles donde quiera que están. Así que la iglesia siempre debe orar por esos jóvenes que se están esforzando en seguir a Cristo en medio de la universidad. Es bastante difícil, pero se puede lograr. Así que le damos las gracias nuevamente por invitarnos acá, por tanta gente preciosa. Este espacio también para nosotros nos recuerda que aquí nos casamos, aquí fue nuestra recepción en este hotel. Nos casamos cerca, ¿verdad? En diciembre, más o menos, sí. Nosotros tenemos 24 años de casado, 26 más o menos de relación, y 3 hijos adultos ya. Estamos en nido vacío. Es una etapa en donde la pareja de nuevo se reencuentra. Ha sido un poco difícil para nosotros, pero estamos en el camino. Porque cuando los muchachos están fuera, como dice Octavio, soltar las amarras, pero te tengo ahí, te estoy soltando, pero te tengo ahí para que el barco se vaya seguro. Estamos en ese proceso, bien difícil, realmente. No sabíamos que era tan difícil tener hijos adultos, porque ya ellos están en otro proceso, quieren que uno los deje ser. Y nosotros los padres a veces queremos como tenerlos, pero hay que dejarlo ser, porque también nosotros fuimos y nos dejaron ser. Así es la ley de la vida. De verdad, muchas gracias, un placer para nosotros, y dejamos a Octavio con ustedes. Bueno, nos han invitado para hablar de un tema en específico. El tema trata sobre familias saludables y los desafíos o retos
que tienen las familias en este siglo, ¿verdad? El siglo XXI. Así que vamos a tratar de hablar un poquito de esto. Usaré algunos ejemplos bíblicos en algún momento, pero me van a tolerar un poco porque me gusta dar estos temas muy técnicos. O sea, me van a perdonar que no es un mensaje bíblico propiamente dicho, sino es un tema sobre la base de lo que es la familia desde el punto de vista científico, terapéutico, y desde lo que es la norma, que no es un enfoque que a mí me gusta mucho. O sea, no tenemos una norma de qué es una familia normal o sana o saludable, porque podemos ver muchas familias que pudiéramos juzgar desde fuera que son anormales, pero la familia funciona bien. A veces vemos parejas que creemos que no funcionan bien y duran 40 años, y las que supuestamente son normales, a los 2 o 3 años de casados se separan. Entonces la norma es muy peligroso en salud mental, porque hay muchas maneras de funcionar y no siempre hay una regla que nos diga lo normal es esto, lo normal es aquello. Sin embargo, muchos autores han hablado de qué es una familia saludable o normal. Vamos a compartir algunas ideas y recuerden esa parte siempre. No tenemos que ser una familia perfecta, porque no las hay. Hay un libro muy bonito, me lo facilitó el pastor Elías hace mucho tiempo, nuestro pastor que falleció. Y ese libro se llama Aún en las mejores familias, y es un estudio de familias bíblicas. Aparentemente lo hizo un terapeuta familiar, y hace un recorrido por la Biblia mostrándote que hay muchas familias en la Biblia que tenían un mal funcionamiento, que eran disfuncionales o que habían situaciones que no eran normales. Una de esas familias, y con eso voy a empezar, es la familia de Jacob. Y Jacob, cuando le tocó elegir pareja, sus padres acordaron que él debía buscar su pareja en esa zona en donde sus padres habían nacido. Jacob va donde su tío Labán, toda una historia que todos conocen, ¿no? Y se va en un momento en el que tiene un conflicto con su hermano Esaú. Cuando llega allá, Labán, que era su tío, tenía unos hábitos de engaño muy fuertes, era una persona engañadora, y Jacob se enamora de una chica que se llamaba Raquel, pero hacen un acuerdo ahí de que después de tantos años de trabajo que tú me hagas, yo te permito casarte con ella. Y cuando Jacob hace todo esto, él le hace un engaño terrible y le entrega a la hermana mayor, a la que él no estaba enamorado de Lea. Entonces ya en esa familia que Jacob crea, hay ya una raíz ahí de engaño. Desde ahí empieza una situación anormal, y Jacob también aprendió a engañar, y a engañar a su tío. Esta situación le hace al final terminar con 2 esposas. La Biblia muestra este tipo de cosas. Yo creo que por eso la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia no oculta nada. Pero lo que aparece en la Biblia no significa que esté bien. El hecho de que Jacob tenía 2 esposas, eso no significa que Dios aprobaba eso. O no aprobaba las cientos de mujeres que tenían los reyes. O sea, son cosas que hay que tenerlas muy claras. Entonces, cuando Jacob decide regresar,
a su tierra, se descubre que esa mujer amada, especialmente la amada, Raquel, Raquel tenía una afición por los ídolos y se robó, es el término, se robó los ídolos del padre, del papá. Y esos ídolos eran tan importantes para Labán que Labán persiguió a Jacob buscando esos ídolos. Pero era una familia que engañaba mucho. Y esa chica se sentó sobre algo, una especie de cajón, escondió ahí los ídolos y le hizo creer al papá que ella tenía la menstruación y que por eso no podía saludarlo. Y tenían sus ídolos ahí. Y es posible que la idolatría que luego llegó al pueblo de Israel tenga su base en esa acción. Porque lo que pasa en una generación de una familia pasa a las siguientes generaciones. Mientras acá adoraban, estaba pensando en la familia de Juan Pablo Duarte, que es una familia interesante que hay que investigar bien. Pero se ve que Juan Pablo Duarte se crió en una familia de una base cristiana muy fuerte. Y por eso quiso que la Biblia y que los principios bíblicos aparecieran en nuestra declaración de nación. Y lo que ocurre en una generación pasa a las siguientes generaciones. Por esa razón el pueblo dominicano es un pueblo que la religión cristiana, tanto católica como evangélica, es la religión predominante. Porque cuando ocurre algo en una generación, tiende a pasar a las siguientes generaciones. La Biblia habla hasta de la 7ª generación. Y decía un profeta que los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio de entera. Nosotros, los terapeutas familiares, trabajamos casi siempre hasta la 3ª generación. Cuando hacemos los genogramas trabajamos 3. La Biblia habla hasta la 7ª. O sea, es muy importante esto. Lo que yo hago hoy, mis hábitos, mis costumbres, mi forma de hablar, mi forma de ver la vida, probablemente va a estar presente en la familia que creen mis hijos, en 6 o en 7 generaciones para adelante. De ahí que todo lo que nosotros hacemos, de alguna forma, va a servir de modelo, o modelo positivo o modelo negativo para nuestra familia. De ahí, en nuestra familia de origen podemos tener adicciones, malos hábitos, hábitos de juegos, adicciones sexuales, podemos tener pautas como la que mencionamos de Labán y de Jacob, de engaño, pautas de violencia, de familias que son violentas, y eso se aprende en esas familias y eso se transmite a las próximas generaciones. Hay familias en donde salen asesinos, hay en familias de donde salen ladrones, en muchas generaciones. Igual hay familias que son familias que no son conflictivas, son familias que no tienen esas pautas y esos hábitos de violencia. Si usted golpea a su esposa, usted está enseñando a sus hijos a que golpeen a sus parejas. De ahí que nosotros modelamos para nuestros hijos. Y lo que nosotros hacemos es muy importante. Si queremos tener una familia saludable, tenemos que empezar con esa familia nuclear y muchas cosas, a veces dejar de hacerlas. Hay muchas cosas, decía Pablo, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo soy de los que creo que tal vez una copita de vino no es ningún problema, pienso yo. Dios pensará otra cosa, no sé. Sin embargo, yo me limito a tomar vino para que mis hijos no digan mañana que son alcohólicos porque vean a papá tomando vino. Yo no me la tomo, ni una copita de vino. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le está enseñando a sus hijos.
en la forma en que trato a la esposa, en cómo hablo, qué digo, qué profetizo con mis palabras. O sea, son las llamadas autoprofecías o profecías autocumplidas. Lo que yo repito mucho se puede convertir en realidad. Si yo digo que un hijo es un fracaso, que mi hijo no sirve, que esa muchacha es muy alebracaíta, que va a ser una muchacha que no va a tener plomo, si usted lo dice mucho, esa profecía se puede cumplir. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en la familia de origen, que ahí es donde nuestros hijos forman su carácter, su personalidad. Y cuando ellos se han formado bien, podemos soltar las amarras, como dice María. Ellos se van a ir mar profundo. Y es posible que a veces se desvíen del camino y que cometan muchos errores, como el hijo pródigo, pero de nuevo volverán a las raíces, a ese fundamento que le hemos enseñado. De ahí que siempre tomemos en cuenta que nosotros modelamos para nuestros hijos. Yo les voy a invitar a todos que piensen en la pregunta que quieran hacer. Vayan pensándola, que en breve va a venir una sesión de preguntas. Me gusta más como satisfacer las inquietudes que puedan tener. Preguntas de pareja, preguntas de adolescente, preguntas de crianza positiva, cómo criar o no. Y cuando yo les informe más o menos voy a explicar algunos conceptos y ahí me hacen las preguntas. No me gusta hablar más de media hora, 35, 40 minutos. ¿Ok? O sea que no se preocupen que nos vamos a ir temprano. Solo que los temas de familia dan seguidilla. La gente no se quiere ir cuando se habla de familia. Hay muchos entrenamientos. Mi esposa y yo nos formamos como terapeutas familiares. Y recuerdo que en esos entrenamientos nos pasábamos hasta 10 y 12 horas y la gente no se quería ir. O sea, nadie se quería ir porque cada cosita toca como un tema muy, muy profundo. Cada persona tiene temas. O tengo un rencor con mi papá, o tuve un papá que me abandonó de niño. Tuve una madre que me abandonó, que se fue para que yo mejore, para mi mejoría económica, y me dejó de 5 años con una tía y se fue para España o para Estados Unidos. Eso es abandono. No importa la razón, no importa que sea una buena razón, es un abandono. Decía Oscar Wilde que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones y que con las mejores intenciones nosotros logramos los peores efectos. O sea que podemos hacer eso buscando la mejoría económica de nuestros hijos, pero los abandonamos emocionalmente, no estamos presentes para ellos y muchas veces nuestros hijos mañana nos van a reclamar ese abandono que le hicimos. Les voy a comentar de algunos enfoques teóricos, ¿no? Para que tengan una idea de qué consideran algunos autores cuando una familia es normal o sana. Recuerden que les dije ahorita que no soy normativo, no me gusta creer que hay una familia normal, ni que hay una pareja normal, ni que hay una persona normal. No, mi enfoque actual es ese. Sin embargo, voy a compartirles lo que dicen muchos autores porque nos ayudan, estos enfoques nos ayudan. Virginia Satir es una terapeuta familiar norteamericana, una señora que tenía más de 6 pies, grandísima, se crió en una granja con su familia y siendo trabajadora social, en Estados Unidos los trabajadores sociales terminan siendo terapeutas familiares casi siempre. Y doña Virginia Satir describe 2 tipos de familia: una familia nutridora o nutritiva y una familia conflictiva.
Una familia nutritiva, una familia donde los miembros se validan, donde tomamos en cuenta los sentimientos de cada miembro, donde hay una comunicación congruente, una comunicación sana, donde no se culpabiliza al otro, donde cada quien asume los errores que comete como oportunidades para crecer. Y la familia conflictiva es todo lo contrario. Virginia Satir es tal vez la primera que habló de autoestima, incluso consideró la autoestima como una olla que nadie vigila. Cuando ella era chica, en la granja de sus padres, ella dice que había una olla, esas ollas grandes que tienen 3 patas, y que en un periodo del año esa olla la llenaban de semillas de maíz, frijoles, cualquier tipo de semilla. En otro momento del año la llenaban de estiércol o de heces fecales de animales. Y en un periodo del año también ella veía la misma olla vacía. Y ella utiliza esta metáfora comparándola con nuestra autoestima. Y es para que reflexionemos, ¿de qué está llena nuestra olla? ¿Está vacía? ¿Tiene estiércol o tiene semillas? Y la semilla es una metáfora que usa mucho esta terapeuta familiar, porque las semillas tienen el potencial de germinar. Pero una semilla para germinar necesita que le demos condiciones adecuadas de temperatura, colocarla en la tierra, humedecerla, y con las condiciones adecuadas esa semilla entonces germina. Esos son nuestros hijos, son semillas que luego van a germinar. La semilla también viene siendo la metáfora de nuestra capacidad como seres humanos de crecer, de cambiar y de ser diferentes. Una familia sana es la que permite que cada miembro crezca adecuadamente, que cada miembro se desarrolle, que nuestros hijos al crecer tengan una buena autoestima y que se preparen para ser autónomos en el futuro. Esa es Virginia Satir. ¿Recuerdan más o menos todo de Virginia? Virginia Satir habló de la autoestima, ¿verdad? De la olla vacía, y habló de la familia nutritiva y de la familia conflictiva. También habló de la comunicación mucho. Es tal vez una de las terapeutas familiares más talentosas que ha habido en el mundo. Y surgió con el inicio de la terapia familiar en Estados Unidos por los años 50. Tenía un carisma excepcional. Hay un autor, se llama Bowen. Y para Bowen, él define la sanidad de una persona y de una familia en función de algo que él llama diferenciación. Una palabra que en español no hay una traducción como adecuada. Es como decir madurez emocional, pero él usó el término diferenciación. ¿Qué es una persona diferenciada? Es una persona que puede separar sus emociones de la razón. Puede separar las emociones de la razón. ¿Quién es la persona más diferenciada en la historia de la humanidad, de acuerdo a Bowen? Jesús. Eso dice Bowen. Para él, la persona más madura, más diferenciada, fue Jesús. Las personas que son poco diferenciadas son inmaduras. Y este autor se atrevió a decir que cuando elegimos pareja, normalmente elegimos a personas
que tienen el nivel de diferenciación muy parecido a nosotros. Él se resistió como a hacer escalas y eso para medirlo. Eso quiere decir que si una persona tiene la diferenciación muy baja, casi siempre se casa con una persona así inmadura como él. Y si una persona tiene una buena diferenciación, se busca una persona con una diferenciación parecida. Hay un autor más reciente, que es el doctor Giorgio Nardone, que habla de varios modelos de familia. Les voy a mencionar solo algunos porque son muy importantes para el tema de hoy, lo que tiene que ver con una familia saludable. Un modelo de familia hiperprotectivo o de hiperprotección. Ese tipo de familia es el tipo de familia que abunda mucho en la actualidad, porque los padres que son de clase media alta o clase alta, tienen ahora un estilo de crianza en donde protegen demasiado a los hijos, donde le facilitan todo a los hijos. No permiten que los hijos tropiecen, ellos están ahí. No permiten que los hijos se mojen, le colocan, andan siempre con una sombrilla para colocársela. Y cuando ellos cometen faltas, los hijos no pagan consecuencias por esas faltas. Y cuando criamos hijos en un ambiente de hiperprotección, estamos criando hijos inválidos. Estamos criando hijos que andan con muletas. Y las muletas somos nosotros los padres. ¿Y qué va a pasar cuando ya las muletas no estén aquí en el planeta? ¿Qué va a pasar cuando ya la vida nos diga, ya hasta aquí llegaste? ¿Qué va a pasar con los hijos nuestros si los hemos criado en un ambiente de hiperprotección? Le damos todo, le facilitamos todo. No esperamos que los hijos se ganen las cosas. Ese es un modelo de crianza muy dañino y muy pernicioso. El otro modelo de crianza es el democrático permisivo. Ese es un tipo de familia en donde no hay jerarquía. La jerarquía en la familia es quién manda, quién pone las reglas. En muchas familias quienes dirigen la familia son los hijos. Hay en familias que quienes dirigen la familia son familiares. Puede ser un tío, una tía que vive en Estados Unidos, puede ser un vecino, puede ser un líder religioso, puede ser el maestro. A veces no son los papás los que dirigen la familia. Una familia sana la deben dirigir mamá y papá, no los hijos. Si hay un hijo dirigiendo la familia, hay problema. Cuando tenemos un hijo, por ejemplo, un hijo mayor, y le damos muchas responsabilidades, para que él asuma responsabilidades como si fuera un papá o una mamá, a eso se le llama el hijo o la hija parental. Y eso es inadecuado, no es saludable. Tener un hijo parental no es bueno, porque papá y mamá tienen que ejercer la jerarquía. Entonces, en un modelo de crianza, creo que la puedo poner ahí, ¿verdad? No. Me voy a beber un poquito y se la devuelvo. Yo tengo mucho tiempo hablando en público, pero cada vez que voy a hablar me pongo un poquito nervioso. Eso es. Creo que eso es algo muy normal en la mayoría. Yo los oigo muy calladitos ahí, pero me parece que están o comprendiendo o les interesa, ¿no? Entonces, hablábamos de ese modelo democrático permisivo, que es un modelo en donde la característica es que no hay jerarquía. Entonces, hay un autor llamado Minuchin que habló mucho de la jerarquía. Minuchin es un argentino, su familia es de origen judía, y Minuchin dice que su familia era una familia donde
había un bisabuelo que era el que dirigía la familia completa, era el patriarca de esa familia. Entonces, cuando Minuchin, que estudió en su país, Argentina, emigra a Estados Unidos y allá estudió pediatría, psiquiatría infantil, y cuando llega a Estados Unidos y especialmente se instala ahí en New York, por los años 50, 60 es el auge de la terapia familiar que surge en Estados Unidos. Minuchin crea un modelo de terapia familiar que se llama terapia familiar estructural. ¿Por qué? Porque él, que atendía muchas familias de migrantes de los países latinos y de otros países, él se dio cuenta que esas familias pobres no tenían estructura, no tenían reglas, no tenían límites y la jerarquía no estaba clara. O sea, una familia sana sería una familia que tiene una buena jerarquía, que tiene límites, y los límites van a ser como los carriles sobre los cuales nuestros hijos van a caminar. Y los límites, cuando hablamos ya de la pareja, del olón conyugal, los límites serían cómo yo quiero que tú me trates. Son las reglas de relación que debe establecer una pareja. Cómo yo deseo que me trates, cómo yo merezco ser tratado. Esos son los límites. Los límites no son otra cosa que el tipo de trato que yo me merezco, pero eso hay que negociarlo, eso uno lo habla cuando a ti alguien te habla duro y tú se lo permites, tú no estás poniendo límites. Límite sería, tú puedes hablarme más bajito porque no le hable duro tampoco. Tú le dices, yo no necesito que me hables duro para entenderte. Si me hablas fuerte, no te voy a escuchar. Y eso uno se lo dice al que sea. ¿Puedes bajarme la voz? Siempre, si usted quiere corregir una mala acción, no la corrija con otra mala acción. O sea, usted tiene que bajar su voz para que el otro entienda los límites que usted le está poniendo. Entonces, en una relación de pareja, nosotros tenemos que expresarle al otro cómo yo quiero que me trates, cómo yo quiero que tú me trates. Eso es poner límites. Y si no me tratas como yo quiero que me trates, van a haber consecuencias. Esos son los límites. Y las consecuencias pueden ser naturales o pueden ser lógicas. Naturales es el niño que le pone la mano a un caldero caliente, se quema la mano. El que tiene su dinero y lo derrocha, termina pasando hambre, pidiendo prestado, como le pasó al hijo pródigo. Entonces, las consecuencias naturales educan. Y cuando una mala conducta tiene una consecuencia natural, no tenemos que ponerle otra consecuencia. Y en la Biblia lo vemos porque el padre, cuando el hijo pródigo llegó a la casa, él no le corrigió nada, ni lo insultó. Él hizo una fiesta, porque el castigo y las consecuencias naturales ya habían sido suficientes. O sea, si un muchacho está molestando y se quema en un caldero, hay muchas mamás que encima de eso le dan una pela al chico. Si se quemó, ya esa es su consecuencia natural. Hay otros modelos de familia, como el autoritario, que es muy disfuncional. Un modelo de familia autoritario, en ese modelo los chicos se crían con miedo, no desarrollan su potencial, no desarrollan su autoestima, y generalmente los hijos de padres muy autoritarios tienen mucha probabilidad de terminar en adicciones o de quebrar la salud mental. Hacen brotes psicóticos, ataques de pánico, ataques de ansiedad, a veces trastornos de la identidad sexual. Bueno, ahí les hablé un poquito de familia saludable, ¿verdad? Más o menos. Yo pudiera pasarme la noche entera hablando de familia, pero no es bueno. Vimos un poquito de familia saludable y ahora les voy a hablar brevemente de algunos retos que tiene la familia
la familia actual. En este periodo hay retos y desafíos que no tuvieron familias tradicionales, pero todas las familias, si nos vamos, por ejemplo, a José, que es uno de los hijos de Raquel, de la familia de Jacob, vemos que en esa familia había rivalidad entre hermanos. Los hijos de una mujer tenían rivalidad con los otros 2 hijos. Eran 10 de un lado y 2 de otro lado. Y vimos que José finalmente, un conflicto con los hermanos, fue vendido y José termina como esclavo en Egipto. José pudo tomar varios caminos. Uno de ellos fue vivir amargado, la vida amargada, lleno de odio, lleno de rencor, pero José no hizo eso. José fue un joven que tuvo una buena formación familiar, la misma que le dieron a los demás. Yo he escuchado a algunos teólogos decir que probablemente Jacob educó mejor a José que a los otros, que le enseñó matemáticas, que le enseñó gerencia, muchas cosas. Yo creo que Jacob le enseñó a todos igual. Pero Jacob era una persona especial y tenía una relación muy buena con Dios. Y no todos nuestros hijos, aunque los eduquemos en el Evangelio, van a seguir a Dios de la misma forma. Nosotros solo debemos preocuparnos en sembrar, y si crece o no, ya eso le pertenece a Dios. Entonces Jacob en su familia vio muchas situaciones difíciles, vio esos hijos varones de Jacob cometieron varias atrocidades en esa zona donde vivían, pero en otras familias bíblicas, como en la de David, se dieron situaciones hasta de incesto, de violación y de muerte de un hermano a otro hermano, rebeliones, etc. Pero ¿qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos situaciones nuevas, tenemos las situaciones antiguas que amenazan a la familia y situaciones nuevas. ¿Cuáles tenemos? La sexualidad, ahí empieza el problema para nosotros los padres. Hay mucha precocidad sexual, los jóvenes están empezando muy rápido a tener relaciones sexuales. Están los peligros de las nuevas enfermedades de transmisión sexual que tenemos, VIH, el virus del papiloma humano, el herpes genital, sífilis, que es una enfermedad antigua conocida, gonorrea, molusco contagioso, la hepatitis B, la hepatitis C, se transmiten por la vía sexual. Entonces muchos jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales a muy temprana edad y se pueden infectar. Entonces es una situación que los papás tienen que educar a sus hijos sexualmente para que retarden las relaciones sexuales lo más que puedan. Mientras más tarde los jóvenes inician, es mucho mejor. El gran peligro que hay ahora es que son muy precoces. El otro peligro es que la filosofía actual que hay es una filosofía de poliamor, de tener muchas parejas, de los tríos, cuartetos, etcétera, de las relaciones con el mismo sexo. Entonces aquí todo esto, las familias modernas tenemos una situación que no importa cómo eduquemos a nuestros hijos, no importa. Usted puede educar a sus hijos de la mejor manera, pero esa influencia negativa viene desde fuera. Y en la práctica lo que estamos viendo es que estamos recibiendo muchas familias, incluso cristianas, que están llegando a terapia porque su hija tiene un problema de su identidad sexual. O sea, ya no está identificada con el sexo contrario, sino con el mismo sexo. O familias que las vemos cristianas y seculares, pero me llama mucho la atención que van muchas familias cristianas que tienen algún hijo con trastornos de la identidad sexual o con una identidad sexual
que no es la que le corresponde por el sexo y por la cultura. Ese es uno de las grandes amenazas que hay hoy en día, la sexualidad. Tenemos las drogas como tal, y los padres tenemos que luchar. Para mí la clave es educar a los hijos. Hay que háblele de sexualidad, sin ruborizarse. Háblele de sexualidad, háblele de drogas, siéntese a conversar con ellos. No pierda la oportunidad para hablarle a sus hijos de droga. No pierda la oportunidad para decirle que es muy fácil engancharse en las drogas. Los jóvenes empiezan con marihuana, pero la marihuana tiene un problema que es sumamente adictiva. Y cuando los jóvenes empiezan a consumirla, cuando están en la adolescencia, ese cerebro joven del joven, que todavía está en proceso de madurez hasta los 24 años o 26, algunos estudios hablan de 24 a 26 años. Entonces la marihuana le crea un daño terrible al cerebro del joven. La marihuana no es tan inocua como se dice. Y la gran culpa que tiene que acarrear la marihuana como sustancia es que ella es la puerta de entrada a las demás drogas peligrosas. Entonces uno habla con sus hijos, y porque todo el mundo le habla de eso y le dicen que eso no es nada, que eso es para divertirse, que eso es medicinal, y con esas mentiras, y la intención de esas mentiras es que la gente se vaya enganchando, y llega un momento en que cuando se enganchan ya no pueden salir. Entonces, algunos retos, ya hablamos de la sexualidad, hemos hablado de las drogas. Un reto importante para nuestros hijos es que los eduquemos para que sean autónomos, que ellos mañana puedan enfrentar su vida ellos, que ellos logren trabajar, producir, y que se vayan de la casa familiar, que se vayan, ¿verdad? Que no se queden ahí en el nido. Eso es la prueba de que hemos criado bien, es que nuestros hijos sean autónomos y responsables. Esa es la prueba, si criamos bien o no. Si son independientes y si son personas responsables y útiles a la sociedad. Hay muchos retos más. Yo quiero entrar a la etapa de las preguntas, y sé que cuando me hagan las preguntas diré algunas cosas que tal vez no he dicho. Así que los que se motiven les voy a pasar el micrófono. ¿Hay otro micrófono? Acá la chica. Hola, un gusto conocerlo. No es mi caso, gracias a Dios, pero quisiera hacer una pregunta, y es, ¿vale la pena seguir viviendo con una familia disfuncional y que se ha rompido lazos? El problema de la familia es que es tu familia. O sea, por más que uno quiera, esos vínculos van a ser eternos. Ahora, una familia disfuncional tiene la alternativa de buscar terapia. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también llegará un momento en que la persona va a salir del nido familiar. Y una de las cosas que tiene que hacer la persona que ha vivido en una familia disfuncional es tomar la conciencia de no seguir las pautas negativas que hay en la familia. O sea, si tengo un papá que es alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Si tengo un padre que es jugador, yo no voy a ser jugador. Si tengo un papá que golpea a mamá, yo no voy a seguir esa pauta. Eso se logra. Eso es lo que se llama resiliencia. Resiliencia es cuando tú estás en un lugar en donde todo dice que tú vas a ser un fracaso, porque en esa casa nadie sirve. En esa casa los varones no sirven, las hembras no sirven. Y ustedes ven que aparece un muchachito que llega a ser una estrella. Moralmente, socialmente, eso se llama resiliencia. Muchas gracias.
¿Alguien más? Están muy activos los jóvenes. Ok, yo tengo una pregunta. ¿Qué estrategia uno puede utilizar para que una familia disfuncional pueda volverse una familia funcional? ¿Cómo podemos romper esas barreras? Hay que buscar terapia. Porque es muy difícil como desde ellos mismos encontrar estrategias para dejar de ser disfuncionales. Que sea subjetivo. Es subjetivo entonces. O sea, primero hay que entrar en un proceso de terapia y probablemente una familia que sea disfuncional completa no va a la terapia nosotros venimos aquí para no ser disfuncionales. Ellos van cuando aparece una crisis. Por ejemplo, hay una crisis en uno de los miembros y ellos van a ir culpando a uno. Mira, este muchacho es muy desobediente. El otro día tuvo un problema con el papá y el papá y él pelearon y discutieron y hasta se golpearon. Ellos van a terapia por eso, pero no van así como a curar la disfuncionalidad como tal. Entonces, en un proceso de terapia se trabajan esas pautas. Otra pregunta. ¿Eso aplicaría también en el caso de que ya el hijo, por ejemplo, ya esté formado? Ya sea, usted habló de 24 años de desarrollo, puede tener. Ya pasó esa barrera de 24 años. En ese caso también se le debería dar terapia. Bueno, algo que tú puedes hacer o a la persona que pertenezca a una familia que quiera ayuda es que si tú no puedes luchar para que tu familia termine haciendo cambios, una persona que ha sido dañada en una familia disfuncional busca ayuda personal para yo tratarme los temas que habían en mi familia que me dañaron o que no me permiten desarrollarme o echar hacia adelante. Eso sí, se puede tomar, sigue siendo terapia familiar aunque una persona vaya solo a terapia. Porque se va a trabajar, por ejemplo, hay personas que van solos porque yo tuve una relación con mi papá muy difícil, mi papá me maltrataba mucho, mi papá me descalificaba y hay personas que van a terapia a tratarse así. Eso es tal vez lo más recomendable de hacer. Sí, el cerebro del adolescente termina su proceso de madurez, de acuerdo a los últimos estudios, de 24 a 26 años, que es cuando termina el proceso de maduración de la corteza prefrontal. Esa es la parte de... Buenas noches, doctor. Usted sabe, yo tengo 3 hijos. Tengo uno de 15, una de 13 y una de 7 años. Yo me crié en un hogar disfuncional porque mi papá se fue a Estados Unidos cuando yo tenía 5 años y me crié muy limitado, económicamente hablando. Entonces, hoy en día Dios me ha dado la oportunidad de tener cosas, vivir como yo no vivía cuando niño, pero yo soy pero muy dadivoso con mis hijos. Es decir, yo no sé decirle que no. Ajá, y sí, yo no sé decirle que no a ninguno de los 3. Por ejemplo, a veces yo me molesto con la de 13 años y al ratico ella me escribe y dice, papi, te quiero, tráeme bofe, y ya ahí yo estoy derretido. Entonces yo no encuentro, doctor, como la manera de poner ese stop, de ser tan dadivoso con ellos. El varón no, el varón es muy tranquilo, el de 15, pero la del 13 y la chiquita como que me manipulan más. No, lo de la chiquita es tan manipuladora que ahorita yo tengo que ir a predicar mañana a la capital y le dije a la mamá, mi amor, voy a la tienda a comprarme una camisa. Me dijo la chiquita, llévame contigo, papi. Y cuando fuimos, ya se metió en un pasillo y vino con una muñeca. Me dijo, esta es la que yo quiero. Y yo se la compré sin decirle que no, pudiendo decirle que no. Entonces, quisiera saber cómo yo puedo, cómo ponerme un stop a mí mismo, doctor. Sí. Bueno, la palabra clave para los límites es la palabra no. Hay que decirle a los hijos que no cuando no se puede.
¿Y cuál es el inconveniente de no poner límites? El inconveniente de no poner límites es que cuando yo no pongo los límites, los hijos van a recibir los límites por la sociedad. La sociedad se los va a poner. Si tienes un hijo que le empiezas a poner límites desde niño, desde pequeñito, la crianza va a ser muy fácil luego. Porque el niño con límites va a ser un adolescente con límites y un joven adulto con límites. Y solamente vas a tener que hablarle para que te obedezca. Si no estás poniendo límites, debes empezar a ponerlos. Tienes que empezar a ponerlos porque ya tienes 2 hijos que son adolescentes y la adolescencia es una etapa bastante complicada y la clave es el no. Los límites son reglas que uno le pone a los chicos. Ellos tienen que saber sobre qué ambiente se pueden mover. Me gusta mucho la analogía con los rieles del tren. Si tú le has puesto límites adecuados a tus hijos, llegará un momento en que tú sabes que ellos van a estar transitando sobre esos rieles. No van a tener problemas. Si no estás poniendo límites, sabes que no hay rieles en ellos y que ellos van a transitar por cualquier lugar. Sí, ellos son, como decimos popularmente, cuando yo abro mi boca, ellos tiemblan, como dicen. El problema mío es que ellos tienen reglas y mis hijos se criaron acá en la iglesia, nacieron todos acá y gracias a Dios son muchachitos buenos, pero donde yo tengo el problema, doctor, es que cuando yo puedo estar bravo con ellos por algo que hicieron y si ellos me dijeron que necesitan algo, yo no sé decirle que no, donde debo poner ese límite y decirle no. ¿Usted me entiende? Entonces voy a trabajar eso. Bueno, no le pido que deje que empiece a decir que no. Solamente le voy a pedir que a partir de ahora piense en decir no. Ok. Oye, ok. ¿Quién más? ¿Quién levantó la mano por acá? Daniela. Bien, mi pregunta es para el doctor, ¿qué pasa con las adolescentes que no están preparadas para construir un hogar y por X situación se ven obligadas? ¿Cuáles son sus consecuencias y cómo afecta en la vida de ambos para un futuro? Bueno, es un gran problema porque la adolescente todavía no es madura, no tiene la capacidad de dirigir adecuadamente una familia. Lo correcto es que tanto chicas como chicos tengan su primera relación sexual lo más lejana posible. Mientras más lejos, mejor. Porque así, cuando aparezca el embarazo, ya la persona tendrá algo de madurez mental. O cuando empiece a tener relaciones, ya va a tener madurez mental. Hay muchos jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales sin tener madurez. Y tener una pareja y tener relaciones sexuales con alguien exige madurez. Entonces, lamentablemente, un adolescente o un adolescente no están preparados para ser padres. Exacto. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasa y cómo debemos actuar cuando el esposo se inclina más por los hijos que por la esposa? Ahí hay problema porque no es normal, ¿entiendes? En Hablando mi caso, vuelvo y repito, yo no soy muy normativo que digamos, ¿verdad? Pero como tenemos mucha influencia de tantos autores de terapia familiar, o sea, miren, una familia para funcionar bien, esto es normativo, ¿no? Algo que no me gusta. Una familia para funcionar bien se tiene que sustentar en la pareja. En la pareja, dice la norma. Y yo lo creo. En la pareja. Si no hay una buena relación de pareja, la familia no anda bien. Primero la pareja. Primero la pareja. Si la pareja funciona bien, la relación con los hijos va a ser buena. La familia tiene, Minuchin la dividió por olones, o los olones son partes. Está el olón conyugal.
marido, mujer. El olón parental, papá y mamá, son los mismos, pero las funciones son diferentes. Tenemos luego el olón fraterno o de los hermanos. Si usted quiere una familia sana, no, la pareja tiene que tener una frontera bien cerrada con los hijos. Los hijos no pueden manejar nada de lo que pasa en la pareja. Ninguna situación que pase en la pareja, ni de conflicto, ni de nada, ni quejarse de un cónyuge con un hijo, nada de eso, ni hablar mal del papá, de la mamá, no, nada de eso. La pareja tiene que estar ahí en un espacio muy separado. Los hermanos entonces colaboran, compiten, hacen ese juego de laboratorio social donde los hermanos terminan desarrollándose, porque ahí ellos tienen una competencia sana y también negocian. O sea, pregunta de examen, María, ¿verdad? Son 3. Y también negocian. Y ahí es que se aprende. Por eso, cuando un chico es hijo único, no aprende esas cosas. No aprende a competir, no aprende a negociar, porque él cree que todo le pertenece. Cuando usted tiene 4 hijos en la casa, a veces hay que dividirse la consola, o hay que dividirse la televisión, o hay que dividirse, y hay que hacer fila, y hay que esperar, pero el hijo único no. El hijo único se cría creyendo que es un rey, que es un príncipe, y si la mamá es el único hijo que tiene, o el papá hace una relación tan cercana con ese hijo que no se sabe bien cuál es el papá y cuál es el hijo. Y cuando esa chica se casa, la mamá se desborona, y bueno, es un lío, porque al final como que esas mamás que tienen hijos únicos no quisieran que los hijos se casen, que se vayan. Entonces los hijos tienen, de acuerdo al orden de nacimiento, tienen características. El hijo primero, el hijo del medio o el hijo más pequeño, cada hijo tiene sus características. Eso dice la norma. Yo no creo mucho en norma, pero bueno. Los del medio casi siempre son la tierra de nadie. El del medio. Como que, por ejemplo, en mi familia de origen éramos 5 varones, y yo recuerdo que mi papá, saludo aquí a Ana Lucía, que compartimos en la iglesia Cruz Roja desde que éramos niños. Entonces en mi familia éramos 5 varones de origen. Entonces papá tenía los 2 más grandes, eso se los llevaba para todos los sitios, para donde él iba. Y mamá nos agarró a los más chiquitos y nos metió a la iglesia. Y el del medio. Y eso ha tenido consecuencias en su vida. Eso ha tenido consecuencias en su vida. Porque era la tierra de nadie. Y como que ni era de mamá ni de papá. Eso no quiere decir que ellos no lo quisieran, pero no le daban la atención, esa atención especial que se le daba. Yo soy el menor de mi familia de origen. Pero tengo características de ser el mayor y de ser parental. Por eso es que les digo que las normas, eso de normas, de acuerdo a la teoría, el parental es el mayor siempre. Eso no es verdad. A veces hay en familia que si los de arriba no funcionan mucho, el más pequeño asume esa función parental. ¿Otra preguntita? Bueno, por aquí. ¿Sabe que a mí yo creé una imagen a la hora de que usted habló de familia democrática? Porque mi infancia yo la crié con una familia que era bien autoritaria. Lo que papá decía, eso se hacía. Y si uno quería algo, incluso te asustaba. Mira, lo voy a decir a tu papá. Ya uno se ponía como una vela. Yo veía que algunos vecinos eran como mucho más permisivos con sus hijos. Y yo siempre como que codiciaba ese tipo de cosas, porque a ese niño sí se le permitía, qué sé yo, pedir algo y cosas. A mí no. Mi papá me decía, hey, nada más, mi mamá solo me miraba y ya yo sabía lo que venía. O sea, pero a medida que yo fui creciendo, me he dado cuenta que uno de esos jóvenes
donde sí se le permitían muchas cosas, ¿no? Que se respetaba mucho su opinión, que él quería y se le daba, no se degradaban un poco al punto de que conflictuaban con su papá, muchas veces no le respetaban y era fácil, incluso yo vi como un joven, porque el papá no le concedió lo que él quería, le agredió físicamente al punto de enviar a su papá al hospital. Entonces, en eso de familia democrática, que vi como que la opinión... Democrática, permisiva. Permisiva, ¿no? Ajá. Yo creo una imagen, no sé si estoy bien, que se oyen todos, ¿no? Y yo creo que eso, que se me explique un poquito acá, si eso es factible, eso es funcional, eso puede ser bueno, porque sobre mi punto de vista, que no sé si estoy bien, no creo que a mí me funcionó más, a pesar de que no lo entendí en el momento, que mi papá fue autoritario, pues yo no le soy capaz de faltarle respeto al mayor, porque veo la imagen de mi papá, ¿no? Pero usted me aclare eso, por favor. Sí, esos modelos que yo les mencioné del doctor Nardone son disfuncionales todos los que él menciona. O sea, una familia democrática permisiva es disfuncional. Si queremos una familia más o menos normal, sería una familia democrática, pero que no sea permisiva. O sea que, como se dice en disciplina positiva, que disciplinemos con una mano de hierro y una mano de algodón. Una mano dura y una mano suave, amorosa. Así que se cría. Pero como decía mi papá, usted aprieta y afloja. Aprieta y afloja. Mi papá era así. Apretaba y aflojaba. Apretaba y aflojaba. Porque una de las consecuencias de las familias democráticas permisivas es que no hay jerarquía. Y donde no hay jerarquía se termina faltando el respeto. Y eso usted lo ve en los países. Un país sin orden, sin reglas, hay que respetar. Esa es la diferencia entre los países que no funcionan y los que funcionan. Donde un país funciona, hay leyes, hay reglas y hay consecuencias. Buenas noches. ¿Qué consejo usted le daría a un joven que siempre vio a su papá como un ejemplo? Que su papá siempre le inculcó una manera de vivir, le inculcó unos modales, y esos modales siempre como que se lo repetía, y si el joven faltaba o no hacía lo que el padre le inculcaba, se podría decir como que le echaba un boche o tenía problemas ese joven, y que al final el joven como que al ver que su papá dejó todo eso que él le enseñó a su hijo, como que el joven empiece como a perder el respeto, por así decirlo, a su papá. Y no a perder el respeto de una manera de agredirlo o de decirle algo que está mal, o decirle, usted sabe, de faltar, sino como que el respeto como persona. Como que, wow. ¿Por qué termina faltándole el respeto? ¿Por qué? O sea, usted dijo... O sea, porque es como que él tenía una enseñanza. Pero lo que predicaba no lo cumplía. No lo cumplía. Okay. Es como que tú me estás diciendo que haga esto, pero yo no veo eso, ¿me entiendes? Y eso como que le hace al joven como que perder, como que, wow, ¿me entiendes? Okay. La admiración, exacto. Como que, ¿qué consejo usted le daría a un joven así? Miren, ahorita yo les hablaba de... La familia es un modelo, la familia de origen es un modelo. Y, por ejemplo, yo recuerdo mi papá tenía muchas cualidades buenas. Mi papá era muy trabajador, era una persona que produjo su fortuna en su época. A mi papá le gustaban las mujeres. Tuvo hijos en la calle con más de una mujer, además de mi mamá. Le gustaban los gallos, él los criaba y jugaba gallos. Yo llegué ahí a la gallera de muchachito un par de veces y me hicieron un cubo, a mí y a mi hermano. Que el cubo es que unos tigueritos que no tenían cuarto, jugamos un gallo y resultó que el gallo de nosotros ganó.
y los tigueritos se embalaron porque ellos no tenían dinero. O sea, yo decidí seguir el ejemplo positivo de mi papá, y cada cosa negativa que él hacía, yo la fui señalando y decidí no seguirla. O sea, aún su ejemplo negativo me sirvió a mí para educarme. Y yo me dije que yo iba a tratar de tener todos mis hijos con una sola mujer. Eso yo me lo dije desde niño, yo no sé. Me salió de ahí, porque yo veía, mi papá tiene un hijo que es de mi edad, que no es con mi mamá, o tuvo, pues mi papá murió hace mucho. Y luego, antes de morir, dejó uno como de 3 o 4 meses. 3 o 4 meses, o sea, ya yo aprendí a no seguir el modelo negativo. Juego, yo nunca he creído en juego, yo lo que creo es en el trabajo. Y me la gano difícil, yo elijo los métodos más difíciles para ganármela. Mi papá me enseñó eso, sí, la honestidad, me enseñó el sacrificio, el ahorro. Era muy autoritario mi papá. Yo creo que yo tengo algo de eso, autoritario, pero un autoritario democrático. Pero yo creo que yo lo tengo. O sea, ese no es problema, que tu padre tenga cualidades negativas. El problema es que tú decidas seguir las negativas del padre. Y ahora uno debe sacar lo positivo que tienen sus... Igual, con mi mamá, yo desde niño yo vi que mi mamá, el ejemplo del joven, a mi mamá no le gustaba poner límites. Mi mamá era demasiado amorosa. El amor de mamá yo creo que terminaba haciendo daño porque era demasiado amorosa, no ponía límites. Y mucha gente yo vi desde niño que abusaban de ella. Y yo decía, no, pero que así yo no voy a hacer. Y ese ejemplo negativo de que ella no ponía límites, yo le pongo límite al vuelo a todo el mundo, hasta sin hablar. Claro, los terapeutas familiares nos forman para eso también. Gracias. ¿Alguna pregunta más o aquí terminamos? Aquí la jovencita. Y termino con esta, nunca me gusta pasarme mucho porque después... Again. ¿De pareja nadie preguntó? Bueno, parece que todo lo de pareja está bien. Ese tema, o de crianza, cómo crear los adolescentes, de nada de eso, pero bueno, después. Bien, fuera de lo espiritual, porque yo entiendo que Dios puede cambiar la persona si esa persona lo dispone. Pero humanamente hablando, ¿qué puede hacer una persona para dejar de agredir verbalmente a su pareja? Bueno, yo prefiero, la gente al elegir, elijan antes de elegir a una gente que no le agreda verbalmente. Esas son pautas negativas, son difíciles. En terapia se pudiera resolver si la persona quiere cambiar, si la persona reconoce que tiene un problema, porque el que no reconoce que tiene un problema nunca lo va a resolver. Pero lo mejor es uno tal vez evitar a las chicas, no busquen hombres que les agredan físicamente, que les hablen mal, que las descalifiquen, que las insulten, que sean celosos. Eso de enamorarse con el corazón, es con la cabeza que hay que enamorarse, con el caco, no es con el corazón. Y hay hombres que también caen en el mismo gancho de tener una mujer muy linda, pero la mujer lo descalifica y la mujer te dice de todo y te insulta y te habla mal y eso es un problema. Entonces, lo bonito de las parejas es que uno tiene todo el tiempo del mundo para elegir bien. Todo el tiempo del mundo para elegir bien. Esa es la clave. Porque después arreglar al que está dañado es un lío. Eso es más complicado. Pero se pueden dañar, porque si no, lo que nosotros hacemos no tendría sentido. Se pueden arreglar, algunos se arreglan. ¿Alguien más? ¿O terminamos acá? Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Usted hablaba sobre las pautas que tienen las personas que pueden, diríamos que, yo le llamo un antes y un después. Usted hablaba sobre la familia, que hay familias que arrastran
nosotros le llamamos así, que arrastran ciertas cosas. Entonces mi pregunta específica es, hay, según ustedes, los psicólogos o los médicos del área, ¿tienen una edad específica para que ya sea un niño, adolescente, adulto, comenzar a mirar y desechar y dejar, o sea, hacer pautas desde pequeño, en decir, mira, me voy a enfocar en ser diferente, en que yo estoy mirando, como usted decía, que mi papá fue de tal forma, de tal manera, no quiero ser así en mi futuro? ¿Hay una edad específica? ¿Puede un niño ver, por lo menos un niño de 5 años, o comienza ese despertar en la adolescencia? Yo le voy a hablar de la experiencia mía. Yo creo que como ese proceso de autoanálisis casi siempre llega un poquito como cuando uno está saliendo de la adolescencia. En mi caso, como ya a los 20 años y algo, uno empieza a leer libros. Yo tengo una mala conducta que la quiero controlar, que la quiero cambiar, y uno empieza a investigar y empieza a buscar ayuda. Me parece, eso fue en mi caso, yo creo que fue así. Porque yo sé que me revisé mucho después de esa edad, más o menos. Algo que me llamó la atención, que usted decía que a los 24 años termina de formarse el cerebro de las personas, o terminar de formarse, no, de madurar. De madurar. Sí, exacto. Entonces, lo relacioné con una pregunta que hizo Rina Daniela, y es sobre la adolescencia, el embarazo. Yo estuve leyendo hace poco, y algo que recomiendan los médicos es que a los 24 años es como la edad más favorable en que las personas o las mujeres comiencen a tener sus hijos. Y creo que tiene algo que ver con lo que usted estaba enseñando, que estaba exponiendo respecto a lo que es el cerebro. Es la forma de la persona madura, entender, pensar qué quiere y cómo se proyecta. Creo que se relaciona, o sea, en mi entender, eso fue lo que pude percibir. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, ya la razón para tener hijos a esa edad es más biológica, o más desde el punto de vista de la obstetricia. Y siempre se recomienda que las mujeres tengan sus hijos un poquito antes de los 33, 34 años. Pero no crean en norma, porque mi mamá me tuvo a los 40. No crean en norma. Dicen que los muchachos nacen con problemas. Hay más riesgo de tener problemas genéticos después de cierta edad. Ahora, lo del cerebro es, y observen esto, que no todos los jóvenes maduran sus emociones a la misma edad. Hay muchachos que a los 16 años ya son maduros. Usted ve que parece un adulto. Y hay personas que a los 24 años son inmaduros. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mielinización no ha terminado. Es lo último que madura del cerebro, el proceso de mielinización, es aquí, la parte frontal. Ahí es que está el juicio, la conciencia, ahí es que está la capacidad de tomar decisiones. Y una de las cosas que se recomienda es que mientras nuestros hijos no terminen el proceso de madurez de su corteza prefrontal, los padres tenemos que funcionar como la corteza prefrontal de los hijos. Es como, yo te voy a aportar mi juicio, mi experiencia para ayudarte. Pero eso hay que tenerlo en cuenta para entender por qué los jóvenes a veces tienen esas explosiones emocionales, que uno a veces dice, ¿qué pasó aquí? Porque a veces su cerebro no está del todo maduro. Y cuando tú sabes eso, entonces tú tienes como una herramienta para tú no juzgar a veces al adolescente simplemente como un desobediente, como alguien que está de malcriado, sino que a veces es producto de su falta de madurez emocional y de que su cerebro no ha terminado totalmente su madurez. Y cada persona madura de manera diferente. Algunos terminan a los 24, pero otros maduran antes. Muy buena edad para la parte de la concepción, de tener hijos, pero ya una mujer de más de 18 años puede concebir sin problema. Lo que no es bueno es antes de 18.
Después de 18 años no hay mucho problema. Pues Dios les bendiga mucho y muchas gracias por su amabilidad. ¿Había otra pregunta? ¿Se permite otra? ¿Sí? Bueno, quiero felicitar a los jóvenes que han hecho muchas preguntas, ¿no? Sí. Muy buenas noches. Buenas. Y la pregunta que le quiero hacer es, ¿qué le recomendaría a una persona a la cual su padre abandonó desde pequeño para que ésta no sienta rencor hacia su padre? Bueno, yo creo que es bueno tomar terapia para esos casos. Hay algo que yo lo he visto mucho en mi práctica, y es que las personas que son abandonadas en la niñez pueden desarrollar luego un temor al abandono, como un miedo a que mi pareja me abandone. Entonces a veces se pueden tornar celosos. Incluso he tenido casos de personas que han llegado a los celos patológicos. Y la historia que hay de base es que el papá le abandonó o la mamá le abandonó. Un niño pequeño de 3 años que la mamá se fue del país o que el papá se fue. Eso también lo he visto mucho. Padres que se van a otro país desde pequeñito, desde la chica pequeña, y después la chica puede desarrollar celopatía, y algunos pueden desarrollar algún trastorno de salud mental. Pero recuerden que no se lleven mucho de las normas, que eso no tiene que pasar así. O sea, hay personas que su padre le abandona y pueden ser perfectamente normales. Ok, pues Dios les bendiga mucho. Un aplauso fuerte al doctor. Amén. Qué buena charla, qué buena conferencia, excelente exposición. Así que felicito al doctor Octavio Félix Vidal por ser el instrumento usado por Dios para traer orientación a la familia. Estos temas son necesarios en este tiempo. Hoy más que nunca la Iglesia de Jesús necesita este tipo de charla, de orientación. Y yo creo que necesitamos un día más con Octavio Félix, ¿verdad? Un día más.